Amados hermanos, sean bienvenidos a la iglesia en este domingo 29 de junio, último domingo de este mes. Y vamos a iniciar con nuestro culto de adoración en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que se pongan de pie, hermanos, para que escuchemos la lectura de llamamiento a la adoración que proviene del Salmo 117, el salmo más breve del libro de los Salmos. Salmo 117. El Señor nos llama con estas hermosas palabras para adorarle. Alabad a Jehová todas las naciones, loadlo todos los pueblos, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Es este Dios que nos invita a adorarle. Él es Jehová, el Dios del pacto, el Dios fiel a todas las naciones. Qué interesante este salmo que dice: alabad a Jehová todas las naciones en el Antiguo Testamento. ¿Por qué podía decir eso? Porque por medio de su Hijo Jesucristo, el Evangelio ha llegado ahora a todas las naciones, incluyéndonos a nosotros. Y ahora es este mismo Dios que nos ha escogido de todas las naciones, que nos saluda, nos da la bienvenida y nos bendice con estas palabras de Romanos 1:7. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia, en Shafter, California, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este día que nos regalas. Este es el día que tú has hecho para que tu iglesia se congregue y adore tu nombre y escuche la proclamación del Evangelio. Amado Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo, que nos alumbre y nos concentre, quite de nosotros toda distracción y podamos, Señor, recordar que tú estás en medio de nosotros. Gracias por el gran privilegio de pertenecer a tu santo pacto de gracia. Gracias por las familias congregadas. Bendice a tu pueblo universal que está congregado por todo este país, en los demás países y alrededor del mundo. Muchos que por vivir en otras partes del mundo ya se han congregado, están por terminar el día del Señor, pero nosotros estamos iniciando y estamos gozosos de que de todas las naciones tu nombre es alabado y glorificado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y ahora, hermanos, cantemos el Salmo 117, que en nuestros himnarios está en el número 619. Encuentren el Salmo 117 en el himnario, en el número 619. Y vamos a cantar este bello salmo. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Ahora vamos a continuar con la lectura de la Santa Ley de Dios, que se encuentra en Éxodo capítulo 20. Todos los niños que saben leer, encuentren Éxodo 20, del 1 al 17.
Yo voy a leer en voz alta la ley de Dios. Se le conoce como los 10 mandamientos o el decálogo. La palabra decálogo significa 10 palabras, ¿verdad? Los 10 mandamientos. También se conoce como la ley moral de Dios. Es decir, la ley santa de Dios que nos dice lo que es bueno y lo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestras ideas o tradiciones humanas. Éxodo 20, del 1 al 17. Escuchen la lectura de la ley inspirada e infalible del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. La ley santa de nuestro Dios, que nos ayude a obedecerla. Hermanos, uno de los principios para entender la ley de Dios, los 10 mandamientos, es que la ley de Dios no solamente es externa, no solamente gobierna el aspecto externo de nuestras vidas, sino también gobierna el aspecto ¿qué? Interno, el del corazón. ¿Y saben dónde aprendemos esto? En Mateo, ya lo hemos visto, ¿verdad?, cuando hemos predicado al respecto. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo, recuerden que Él allí corrige la mala interpretación que los judíos tenían de la ley de Dios. De hecho, uno de los errores de los judíos del tiempo de Jesús era que habían entendido la ley como algo meramente externo, que gobernaba solamente lo externo. Y el Señor Jesucristo les dice, sí hace eso la ley, pero también gobierna lo interno, el corazón, la mente, los pensamientos. Y por eso es que en el versículo 21 de Mateo 5, es un ejemplo porque hay más. El Señor Jesucristo dice así, del 6º mandamiento: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Vean cómo Jesús dice, oyeron que fue dicho, no matarás. Bien interesante, él está citando el 6º mandamiento, no matarás. Y los judíos habían enseñado parcialmente el mandamiento. Es decir, matar significa matar físicamente a alguien, con alguna piedra, con algún palo, con un machete, con un arma, lo que sea, que le quites la vida, deje de vivir. El que haga eso, dice, será culpable de juicio. Y sí, es verdad,
El mandamiento prohíbe el asesinato, el homicidio externo, físico. Pero vean qué dice Jesús en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable delante del concilio. Y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. ¿Se dan cuenta? Jesús le está diciendo a los judíos, sí, el sexto mandamiento, no matarás, gobierna nuestros actos externos, pero también nuestra vida interior. Cuando tú te enojas con alguien al grado que lo llamas imbécil, idiota, cabeza hueca, y te enojas con esa persona al grado que le deseas la muerte, Jesús nos dice, el sexto mandamiento ya te condenó, porque condena no solamente el asesinato externo, sino también el interno. Y entonces decimos, ¿a cuántos ya matamos con el corazón? A mucha gente, ¿verdad? ¿A cuántos ya odiamos al grado de que ahorita que se vaya y se estrelle por ahí? ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que entonces obedecer la ley de Dios es imposible obedecerla perfectamente porque somos pecadores, porque no solamente nuestras manos están llenas de pecados, sino también nuestro corazón, nuestras intenciones, también nuestros deseos son pecaminosos y necesitan ser reformados, limpiados, purificados. Por eso es como vamos a aprender hoy. La verdadera adoración es la del corazón, ¿verdad? Que sale del corazón, de un corazón regenerado por Dios. No lo olvides, la ley de Dios gobierna tu vida externa, pero en primer lugar gobierna también tu vida interna, la de adentro, lo que hay adentro de ti. Gloria al Señor Jesucristo que nos ha librado de la condenación de la ley en todos los aspectos, ¿verdad? Si no fuera por Él, estaríamos condenados. Cantemos acerca de esta ley de Dios, de su palabra, el número 272. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe en la palabra del Señor. 272. Cuando lo encuentren, pónganse de pie, hermanos, para cantar este bello himno en alusión a la palabra, a la ley de Dios. Amor, que más se
Jamás en sus luchas la perderá. Si todo el infierno la quiere perder, pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor por este canto que nos habla del cimiento fuerte, ¿verdad?, que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, continuemos confesando nuestra fe por medio de la lectura de nuestro catecismo. Y vamos a leer en el Día del Señor 26. Día del Señor 26. Día del Señor 26, en el Catecismo de Heidelberg, que empezó el tema de los sacramentos, ¿lo recuerdan? Y hoy empieza a hablar acerca del Santo Bautismo. Y vamos a aprender lo que creemos, ¿verdad?, como iglesia reformada, como iglesia cristiana, como iglesia bíblica, acerca del Santo Bautismo. Pregunta 69, yo leo la pregunta. ¿Cómo el Santo Bautismo significa y sella en ti que tienes parte en el único sacrificio de Cristo en la cruz? De esta manera, que Cristo instituyó este lavamiento exterior con agua y le agregó esta promesa: que soy lavado con su sangre y espíritu de la contaminación de mi alma, es decir, de todos mis pecados, tan ciertamente como cuando soy lavado externamente con agua, por la cual se quita comúnmente la suciedad del cuerpo. Pregunta 70. ¿Qué significa ser lavado con la sangre y espíritu de Cristo? Significa tener el perdón de pecados de Dios por gracia, por amor a la sangre de Cristo, la cual derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz, y también ser renovados por el Espíritu Santo y santificados para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos cada vez más al pecado y llevemos vidas santas e irreprensibles. Pregunta 71. ¿Dónde ha prometido Cristo que somos verdaderamente lavados con su sangre y espíritu al ser lavados con el agua del bautismo? En la institución del bautismo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta promesa se repite también donde la Escritura llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de pecados. Amén. Muy bien, hermanos, el tema del bautismo muy importante. Recuerden lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Que los sacramentos, en este caso del Santo Bautismo y la Santa Cena, no nos hablan sino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De su ministerio, de su obra, de su salvación. No es que va a haber bautismo o bautizo y entonces se nos va a hablar de algo diferente. No. Los sacramentos son una representación visible de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Y en primer lugar, el catecismo nos recuerda que el santo bautismo, nos bautizamos porque Cristo lo mandó, Cristo lo instituyó, Cristo lo estableció. Hay iglesias que dicen: no es necesario el bautismo. La pregunta es: ¿por qué? Porque Cristo dice que sí debemos bautizarnos. ¿Ok? Y el catecismo dice: Cristo instituyó este lavamiento. ¿Dónde lo instituyó? Pues en la pregunta 71, ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? En Mateo 28, cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y entonces qué significa el agua en el bautismo? ¿El agua en sí misma te limpia de tu pecado? No, ¿verdad?
El agua es el símbolo, es la señal que apunta a la sangre de quién? De Cristo. Entonces cuando te bautizan, no es el agua en ese momento que te está limpiando. El agua no tiene poder en sí misma. Es el sello, la señal de la sangre de Cristo que te ha lavado de tus pecados. Y se usa el agua pues porque es un elemento con el cual se quita la suciedad del cuerpo, ¿verdad? Cuando llegas del campo, ¿cómo estás? Bien polviado, ¿verdad? Sucio, tus manos, tus pies, tu cara. Estás todo lleno de lodo, de tierra, y entonces vas al baño y te lavas la mano y cae la tierra, ¿cierto? Por eso los niños deben lavarse las manos antes de comer, porque si no están comiendo su comida con tierra, y deben lavarse bien las manos. O sea, el catecismo nos dice que así como el agua quita la suciedad del cuerpo, eso es una buena ilustración que nos enseña que la sangre de Cristo también ha quitado la suciedad del pecado de nuestras vidas. Eso es lo que nos recuerda el santo bautismo, ¿ok? No es de que en ese momento el agua te está lavando, no. Uno recuerda que es una señal y un sello de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces cuando hay un bautizo es tiempo de gozo, ¿verdad? Tiempo de alegría. Decir, sí, vayamos a la iglesia. Porque a veces se estila, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana evangélica, se estila que la gente dice, bueno, va a haber bautizo. ¿Y a quién van a bautizar? No, pues a tal niño o a tal hermano. Mis parientes somos. Y no voy, ¿verdad? Pero cuando es el bautizo de mi sobrina, ahí sí voy. ¿Eso es realmente una práctica bíblica? No, ¿verdad? La práctica bíblica es que todos somos una familia cristiana. Entonces, siempre que hay un bautizo en la iglesia es causa de gozo para toda la iglesia, para toda la familia de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, con eso en mente vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú eres sabio, el Dios todo sabio, que nos ha dejado su palabra santa, Antiguo y Nuevo Testamento, donde te revelas y nos dices cómo eres tú, para que nosotros no inventemos cómo tú eres. El que no se basa en la Escritura y dice, Dios es así, o dice, Dios ha mandado esto, no sabe lo que dice. Dios no es un títere, no es un muñeco de trapo para decirle lo que tiene que hacer, ni lo que tiene que mandarnos. Él es Dios, tú eres el Dios Altísimo, tú eres el Dios Todopoderoso. Y parte de ser Dios es que tienes el poder y la autoridad de decirnos quién eres y lo que quieres de nosotros. Por eso es que como iglesia reformada bíblica siempre decimos que debemos someternos a la voluntad de Dios, así como Cristo lo enseñó a nosotros, porque Él decía que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y la voluntad de nuestro Dios Trino la tenemos en la Biblia. Por eso es que la iglesia cristiana es conocida como el pueblo del libro, es decir, del libro santo de Dios, que lee la palabra todos los días, que medita en ella y que la pone en práctica. Oh Señor, ayúdanos para que tu palabra entre a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, porque solamente ella nos va a dar la sabiduría para discernir, para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, para que nosotros no suceda como decían los profetas en el Antiguo Testamento, que a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno le llamemos malo, porque eso es lo que sucede en la actualidad en nuestro país,
En la sociedad, ahora lo bueno se llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y no queremos que eso suceda. Amado Señor, guíanos pues con tu Espíritu Santo, basados en tu santa palabra, para aprender a conocerte y tu santa voluntad. Señor, queremos darte gracias por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Gracias por cuidar a cada una de las familias aquí presentes. Oramos, Señor, que bendigas a nuestra hermana Socorro, que la fortalezcas y que nuestra hermana pronto pueda estar con nosotros otra vez. Bendice a los ancianitos de la iglesia. Consuélalos y fortalécelos en esta etapa final de sus vidas. Oramos, Señor, que bendigas a los niños de la iglesia también. Que los que tenemos niños pequeños seamos padres responsables. Que los eduquemos en el temor del Señor. Oramos también, Señor, por doña Josefina, que la lleves con bien, que te agradecemos más bien que ha llegado con bien a su casa, que el tiempo que ella estuvo aquí, la palabra de Dios que escuchó, quede en su corazón para siempre. Oramos también, Señor, por las misiones que apoyamos alrededor del mundo, que tú los bendigas y les prosperes en sus trabajos. Oramos por nuestra denominación. Gracias por el apoyo que recibimos. Gracias por la iglesia Grace Reform de Bakersfield, que durante años nos ha apoyado fielmente para seguir trabajando aquí en Shafter. Ayúdanos para que nosotros, conforme a los dones que tú nos das, también apoyemos, Señor, y lo hagamos con gozo y con alegría. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ayúdanos a ser dadores, porque tenemos a un Dios que ha dado todo por nosotros. Y nosotros también debemos dar todo, toda nuestra vida para tu santo reino. Señor, oramos que bendigas al pastor Rubén y su ministerio. Bendice a su esposa, bendice su trabajo. Bendice a sus padres que son misioneros allá en México, aún en su edad avanzada. Ellos todavía están trabajando como misioneros en México. Oramos también, Señor, para que ayudes a nuestros jóvenes que están en el high school o en la universidad. Aléjalos de todo pecado, de malas compañías, y que donde estén brillen como la luz del mundo, que sean la sal de la tierra, como dice nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendícenos también y protégenos en ese tiempo de calor intenso, que seamos cuidadosos, Señor, y tomemos medidas para no exponernos a un golpe de calor que nos pueda dañar nuestra salud. Padre Santo, oramos también para que día a día, como iglesia, nos centremos más en el Evangelio, en tu palabra, que la leamos, meditemos en ella y la pongamos en práctica. Te agradecemos por el hermano Ronald, que es de Ecuador y que ayer le hicieron un examen para el ministerio pastoral. Fueron horas y horas en que fue examinado y por la gracia de Dios pudo aprobar. Bendice al hermano Ronald y a su familia y su ministerio allá en Ecuador. Oramos por todos los seminaristas que hagan su trabajo con fidelidad y con alegría. Oramos también, Señor, por los ancianos gobernantes de nuestra iglesia, de Valle de Gracia y de Ebenezer. Permite, Señor, que trabajemos con fidelidad. Sé con los diáconos también, que sean responsables en sus trabajos, en las responsabilidades que tienen como diáconos de la iglesia. Oh Señor, levanta ancianos gobernantes en nuestra iglesia. Levanta diáconos en nuestra iglesia que amen tu iglesia, que amen a tu pueblo, que den el ejemplo como dice tu palabra. Sí, Señor, gracias por los líderes que tenemos en nuestra congregación. Amado Señor, oramos para que tú nos libres de pecado y que nos perdones nuestros pecados que cometemos de muchas maneras. Líbranos, oh Señor, incluso de los pecados ocultos, como dice tu palabra, para que así nuestra vida sea transparente y que reconozcamos
cuando estamos pecando contra ti, nos arrepintamos y nos alejemos del pecado. Guárdanos a todos de las tentaciones, que no caigamos en ellas, que seamos librados de la boca del león, como dice tu palabra, para que así, Señor, no ofendamos tu santo nombre. Bendice este país, bendice al presidente, bendice a los gobernantes, y que todos, Señor, puedan voltear sus ojos a ti, donde solamente hay verdadera solución a los problemas, donde solamente encontramos verdadera paz. Líbranos, pues, de pecado, y ayúdanos a amar a Jesucristo con amor inalterable. En su santo nombre oramos. Amén. Amados hermanos, antes del sermón cantemos el Salmo 1, que en nuestros himnarios no le puse el número, se me olvidó. A ver, déjenme lo encuentro aquí. El Salmo 1 está en el índice al final del himnario, donde dice índice de pasajes bíblicos. Un momentito, hermanos, se me pasó y no lo puse ahí. A ver, Salmos, creo que es el número 275. A ver, vamos a encontrarlo ahí. 275, déjenme ver si es este o no. No es, ¿verdad? El otro es... Un momento, hermanos, discúlpenme. Solo puse Salmo 1, pero no puse el número en el himnario. ¿No es el 589? A ver, 589, hermano, vamos a ver. 589, vamos a ver. ¿Sí es? 500, ese es 589. Pónganse de pie, hermanos, y cantemos a nuestro Dios. Sí, se me pasó poner el número ahí. Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son. Cantemos al Señor. El Salmo 1. Recuerden que hemos cantado también el Salmo 1 con otro himnario, ¿verdad? Y es muy bonito cuando cantamos los salmos, porque estamos cantando directamente la palabra de Dios, pero también cantamos himnos que reflejan mandamientos, principios de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ahora continuamos con el sermón, la predicación, el mensaje. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Como aclaración, hace 2 domingos prediqué este pasaje en el culto unido. Y me gustaría predicar esta sección nuevamente para poder ahondar un poco más, ¿verdad? Porque fue un culto unido donde
no pudimos ver varios aspectos y hoy quiero ampliar un poco más y profundizar un poco más en Mateo 15 del 1 al 9. Mateo 15 del 1 al 9. Muy bien, entonces voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Bueno, vamos a leerla juntos, ¿sale? Pónganse de pie, por favor, una vez más. Y leamos juntos. Se encuentren en sus Biblias. Pues los niños ya más grandes ya saben leer, ¿verdad? Los niños más pequeñitos tal vez no, pero bueno, deben escuchar, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios. Entonces, Mateo 15 del 1 al 9. Yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo y nos unimos en el versículo 9. Esa es la palabra santa de nuestro Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios lo decía: honra al padre y al madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mas vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que te hubieras beneficiado de mí, ya no honrar a su padre y a su madre. Así habéis faltado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con sus bocas y de las labios me honra, pero su corazón no está lejos de mí. Juntos, mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Hasta ahí la palabra santa del Señor. Oremos para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias por el tiempo que nos das de adoración comunitaria. Gracias porque es muy especial cuando nos congregamos para adorar tu nombre, pero Señor también para recibir tu palabra. Espíritu Santo, dame la sabiduría para poder exponer con fidelidad tu palabra y a la congregación para poder recibirla con un corazón alegre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. No pierdan de vista entonces el pasaje, Mateo 15 del 1 al 9. Amados hermanos, vivimos en un tiempo en que muchas religiones antiguas y modernas hormiguean por todos lados. Y todas esas religiones paganas adoran a sus ídolos según sus imaginaciones, pues porque no tienen la verdad de Dios revelada en la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. Existe mucha adoración falsa y esa adoración falsa se ha infiltrado dentro de la iglesia. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, aprenderemos varias cosas importantes de la verdadera adoración al contrastarla con la falsa adoración. Veamos cómo nuestro Maestro Divino, el Señor Jesús, nos instruye en la verdadera adoración al confrontar a los escribas y fariseos de su tiempo. Mateo, el escritor de este evangelio, hermanos, nos muestra en este capítulo y en esta sección de Mateo 15 varias cosas, pero una de ellas es el incremento de la hostilidad, de la oposición, del odio contra Jesús. La oposición va creciendo conforme crece también la fama de Jesús. Los líderes de Israel ya se empezaron a preocupar de que este judío desconocido empieza a tener muchos seguidores y que además enseñe una doctrina que contradice en muchos aspectos la doctrina oficial de Israel. Por ello, deciden mandar un grupo de expertos en la ley de Dios, escribas y fariseos, los cuales fueron enviados desde Jerusalén, la capital política y religiosa de Israel. Ellos quieren detener a Jesús a toda costa
Y esos mensajeros, cuando llegan a Jesús, van directamente al grano y empiezan a cuestionar tanto a Jesús como a sus discípulos al preguntar a Jesús así: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Al acusar a los discípulos de Jesús es porque reconocen a Jesús como su maestro. Es decir, uno que se atreve a enseñar una doctrina que va contra la tradición de los ancianos, contra la enseñanza de los líderes de Israel, que se ha transmitido de generación en generación. En otras palabras, hermanos, esta tradición o cuerpo de enseñanza no es la enseñanza directa del Antiguo Testamento, sino las reglas, mandatos y costumbres que los maestros de Israel habían diseñado y enseñado por generaciones en la nación judía. Es decir, ellos leían el Antiguo Testamento y entonces decían: esto es lo que significa y de esta manera la vamos a poner en práctica. Y muchas de las cosas que ellos enseñaban eran correctas, pero muchas de esas leyes que ellos habían inventado ya no iban en línea con la palabra de Dios, sino en contra de la palabra de Dios. Una de esas tradiciones que Dios no mandó en ninguna parte del Antiguo Testamento es lavarse las manos antes de comer. Noten que no es una tradición mala, al contrario, es saludable lavarse bien las manos antes de comer. El problema era que Dios en ninguna parte de su ley había mandado que se lavaran sus manos antes de comer y que si no lo hacían estuviesen cometiendo pecado. Lo más probable es que los escribas y los fariseos, los maestros de Israel, en su afán de querer gobernar todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel, habían dicho que así como los sacerdotes, ¿lo recuerdan?, al trabajar en el tabernáculo y en el templo, antes de ofrecer los sacrificios se tenían que purificar lavándose, y después tenían que purificarse lavándose con agua. Muy probablemente ellos dijeron, porque esto es lo que da a entender, que entonces todos los israelitas, no solamente los sacerdotes, sino todos los israelitas debían lavarse las manos antes de comer, en el sentido de purificarse. Y si no lo hacían, entonces estaban impuros y no podían adorar a Dios correctamente. Como que trasladaron esa ley de purificación dentro del templo, dentro del tabernáculo, a la vida diaria. Noten otra vez, lavarse las manos antes de comer es una buena costumbre, es una buena tradición. Pero Dios en ninguna parte de su ley dijo, lo tienen que hacer y si no lo hacen están pecando. Si no se lavan la mano bien, están pecando y ya no van a poder ir a adorar en el templo de Jerusalén. En otras palabras, una tradición humana había sido elevada al nivel de un mandamiento de Dios, y por lo tanto quien no se lavaba sus manos antes de comer quebrantaba, transgredía, desobedecía la tradición ante los ancianos, la cual se igualaba a la misma ley de Dios. Claro que al acusar a los discípulos también se estaba acusando al maestro, es decir, a Jesús mismo. Lo terrible de esto era que se acusaba a Jesús de quebrantar la tradición de los ancianos, no la ley de Dios. Y es aquí donde nuestras alarmas deben encenderse también, porque a veces a propósito y a veces sin darnos cuenta podemos estar obedeciendo mandamientos humanos en vez de mandamientos de Dios.
En la semana conocí a un señor que me dijo que él no va a la iglesia porque la Biblia dice que Dios no está amarrado a ninguna iglesia y que cada quien puede adorar a Dios en su casa. Y le digo, ¿y dónde aprendió eso? Es que lo veo en TikTok. Oh, ok, ahí está. Bueno, le digo, la palabra de Dios dice lo contrario. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré que mi iglesia. Y los pastores son responsables de sus rebaños. O sea, todo apunta a que si somos cristianos y creemos en el Dios de la Biblia, debemos ¿qué? Reunirnos para adorar a Dios. Pero se dan cuenta, una mala interpretación, una tradición humana, una opinión humana se eleva al nivel de la palabra de Dios y entonces lo toman como si fuera la palabra de Dios. Particularmente los líderes de las iglesias debemos tener sumo cuidado de no hacer lo que hacían los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús. Estar imponiendo tradiciones humanas al pueblo de Dios. Mandamientos que Dios no ha mandado en ninguna parte de su palabra. Entonces, ustedes, como nosotros, todos somos responsables de leer la palabra, de escudriñar la palabra. Y cuando ven que hay algo que no está de acuerdo con la palabra, con respeto y de la manera correcta, pero nos deben dejar saber, pastor, ¿por qué hacemos esto? Si la palabra de Dios no lo manda. Pero el Señor Jesús, hermanos, le responde con una pregunta acusatoria también a los escribas y a los fariseos. O sea, los fariseos vienen y lo acusan con una pregunta, y Jesús viene y les responde con una pregunta. Y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es como si Jesús les dijera, ustedes me acusan de quebrantar la tradición de sus ancianos, pero ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por su tradición. O sea, prefieren obedecer mandamientos humanos que los mandamientos de Dios. ¿Qué es más grave entonces? ¿Quebrantar tradiciones humanas o quebrantar los mandamientos de Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad? Este fenómeno de seguir tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios, y además por causa de ellos desobedecer los mandamientos de Dios revelados claramente en su palabra, no es solo un error de los líderes de Israel en tiempos de Jesús. Es un error muy común actualmente. Por ejemplo, cuando en las iglesias el predicador nunca fue instruido para predicar y enseñar la palabra de Dios, casi siempre va a pervertir la palabra, y lo que comunica a la congregación muchas veces ya no es la palabra de Dios, sino son sus ideas confundidas. Al reunirme con Johnny, hablamos acerca de los requisitos para ser pastor, y un requisito es que no sea un neófito. ¿Qué es eso, pastor? ¿Se come? No. La palabra neófito significa un novato. Un novato es alguien que no tiene experiencia, que no sabe, y entonces tiene que ir aprendiendo que poco a poco para que se le pueda dar un cargo importante. Pero cuando en una iglesia llega alguien y simplemente dice, quiero ser pastor, y luego se le pone a predicar y enseñar, esa persona no sabe lo que está haciendo. Y eso abunda el día de hoy. Otro ejemplo es cuando intencionalmente se desobedece la palabra de Dios por seguir la corriente de este mundo. Es decir, para no contradecir las ideas del mundo que están de moda. Hermanos, deben de saber que esto es bien común en las iglesias del día de hoy. En las oportunidades que he tenido de viajar a Sudamérica y a México, me doy cuenta que muchísimas iglesias
que tienen sus himnarios como nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos himnos tenemos aquí? 600 y tantos. ¿Podemos decir que carecemos de cantos y de himnos y de salmos? No, ¿verdad? Pero muchas iglesias que tienen sus himnarios no cantan ni uno de los himnos o de los salmos de su himnario. Entonces yo pregunto, ¿por qué no lo hacen? ¿Es malo cantar cantos modernos? No necesariamente. Si son bíblicos, ese es el punto, ¿verdad? Si son bíblicos, pues no importa, está bien. Pero cuando solamente se están cantando los que están de moda, y peor aún cuando esos cantos de moda contradicen a la palabra de Dios, o son cantos huecos y repetitivos que no tienen contenido bíblico, pues entonces ese es otro ejemplo de quebrantar el mandamiento de Dios por seguir tradiciones humanas. El pastor y los ancianos gobernantes de las iglesias deben asegurarse en la medida de lo posible de que en la iglesia solo se predique y se enseñe la palabra de Dios, y que también que se cante la palabra de Dios. Es importante. La adoración implica que lo que cantamos esté de acuerdo con la palabra de Dios. Pero a continuación, veamos cómo el Señor Jesús ilustra el grave error de los escribas y fariseos de desobedecer los mandamientos de Dios por obedecer sus tradiciones humanas. Les dice así en el versículo 4: porque Dios mandó diciendo, noten hermanos, que dice, Dios mandó. Es decir, eso sí es un mandato de Dios sin lugar a duda. Y cuando Dios manda algo, nosotros debemos obedecer. ¿Qué fue lo que Dios mandó? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Imagínense, hermano, esa ley de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La segunda parte ahora no está válida, ¿verdad? En el sentido de castigar con la muerte. Porque si fuera así, imagínense, todos mereceríamos la muerte, ¿verdad? Pero Dios en el Antiguo Testamento sí castigaba con la muerte en la nación judía a los que maldecían a su papá y a su mamá. No les decían, vas a ir a la cárcel. No, los apedreaban hasta que morían. Imagínense. Bueno, la primera parte, como ustedes saben, honra a tu padre y a tu madre, es el quinto mandamiento, ¿verdad? Lo encontramos en Éxodo, capítulo 20, que ya leímos. Y el segundo mandamiento, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, se encuentra en Éxodo 21, 17 y Levítico 29. Para Dios, honrar a los padres es muy importante, tan importante que lo manda explícitamente en su santa ley, y en el Antiguo Testamento lo castigaba con la muerte si no se obedecía. ¿Nos atreveríamos a desobedecer su ley? Bueno, los escribas y los fariseos sí la desobedecían, y así enseñaban al pueblo de Israel. Lo hacían de una manera perversa, porque decían así: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Es importante que entendamos esto que Jesús le dice a los escribas. Los líderes de Israel animaban a que los judíos dieran sus ofrendas al templo para que se pudieran realizar todos los trabajos del culto. No era malo cooperar con dinero para mantener el servicio del templo. De hecho, todos los judíos tenían, ¿verdad?, el deber de dar sus diezmos, sus ofrendas. Todo eso era bueno. Pero ese deber había sido elevado por encima de un mandamiento explícito de Dios, e incluso se usaba como pretexto
para desobedecer 2 mandamientos de la ley de Dios: honrar a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Bueno, ¿por qué los judíos, por qué los escribas y los fariseos hacían eso? Bueno, deben saber que el templo, ¿verdad?, generaba mucho dinero en ese tiempo. Es más, ustedes recordarán en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo una vez purificó el templo, ¿lo recuerdan? Él dice que con una cuerda, ¿verdad?, sacó a los vendedores de palomas y a los que cambiaban dinero, porque aunque Dios había mandado que se ofrecieran estos sacrificios, se pagaran los diezmos, etc., los sacerdotes, los líderes de Israel habían pervertido eso y empezaron a hacer un negocio. Por eso Jesús, citando del Antiguo Testamento, les dice: la casa de mi padre la han convertido en una casa de negocio, en un mercado. Entonces los líderes de Israel se beneficiaban muchísimo de ofrendas y de otras cosas que empezaban a exigir. De ahí recibían muchas ganancias, y entonces le decían a los judíos: no te preocupes, si tú ya diste tu ofrenda al templo, ya no estás obligado a ayudar a tus padres. Así, no hay problema, le decían. Aunque los padres tuvieran mucha necesidad, los judíos le decían: ya no estás obligado. Y los padres necesitando de la ayuda de sus hijos. Peor aún, Dios había dicho: honra a tu padre y a tu madre. Deben de saber, hermanos, que en ese tiempo los padres ancianos no tenían una pensión, ¿verdad? No tenían ahorro. La situación económica era más complicada que ahora, y muchos de ellos, si no la mayoría, necesitaba ayuda económica de sus hijos. Pero los sacerdotes decían a los hijos: si honras el templo, ya no estás obligado a honrar a tus padres. Imagínense. Por eso Jesús les dijo: así habéis invalidado, anulado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Elevaban su tradición por encima de la ley de Dios, y por su costumbre y sus tradiciones violaban abiertamente el mandamiento clarísimo de honrar al papá y a la mamá, de ayudarlos. No les permitían ayudar a sus propios padres. Es increíble, pero cierto, hermanos. Los escribas y los fariseos preferían invalidar el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y lo peor es que enseñaban a la gente que así estaban adorando correctamente a Dios. Recuerden que, como vamos a ver más adelante, aquí el Señor Jesús está corrigiendo a los escribas y a los fariseos y nos está enseñando la forma correcta de adorar a Dios. Y adorar a Dios lo hacemos en el culto como hoy, pero toda la vida es adoración a Dios. ¿Ok? Entonces le decían a los judíos: está bien, da tu ofrenda al templo, y aunque no cumplas el quinto mandamiento, está bien, estás adorando a Dios correctamente. Es decir, les enseñaban que Dios se sentía complacido con ellos, aun cuando no honraban a sus padres, aun cuando desobedecieran la misma ley de Dios. Adoraban a Dios deshonrando a sus padres y decían que eso agradaba a Dios. Pero Jesús los acusó de hipocresía. Es decir, de fingir adorar a Dios de corazón cuando en realidad era una adoración perversa. Cuando en realidad no les interesaba adorar a Dios, sino satisfacer sus deseos perversos. Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hipócritas. En el mundo antiguo, hermanos, el hipócrita en el mundo griego era un actor. ¿Ok? Y entonces, el hipócrita era un actor, una actriz. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, cuando hacían obras de teatro, el actor se ponía una máscara. Y entonces pretendía ser alguien más, ¿verdad? O sea, ocultaba su verdadera identidad. Bueno, esa costumbre en el arte, ¿verdad? En el teatro, de ponerse una máscara, ilustraba muy bien lo que pasaba en la vida diaria. Un hipócrita es una persona que finge ser una cosa, pero en realidad es otra. Eso es un hipócrita, que dice yo soy esto, pero su vida demuestra lo contrario. Ellos enseñaban a adorar falsamente a Dios. Los enseñaban a adorar a Dios quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Podría ser eso una verdadera adoración? Claro que no. Sino que era una adoración hipócrita. La hipocresía significa mentir, fingir, decir que hacemos algo de corazón cuando no es cierto. Tristemente, hermanos, esta adoración hipócrita no era algo nuevo en Israel, sino que ya existía desde el tiempo del profeta Isaías, quien vivió cerca de 600 años antes de Cristo. Los judíos del tiempo de Isaías adoraban a Dios en el gran templo de Jerusalén que Salomón construyó. Pagaban sus diezmos, sus ofrendas y ofrecían sus sacrificios de animales y pensaban que eso era suficiente para complacer a Dios, aunque en sus corazones y en sus mentes hacían todo eso hipócritamente, sin creer de corazón que hacían lo que hacían porque Dios lo había mandado y era lo mejor. Además, en su vida diaria seguían mintiendo, robando, extorsionando, adulterando, adorando ídolos paganos, etcétera, etcétera. Por eso, Dios, por medio de su profeta, les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En efecto, hermanos, la verdadera adoración es la que nace ¿de dónde? Del corazón. Es decir, de un corazón transformado por el Espíritu Santo, que ama de verdad a Dios y que está dispuesto a someterse a Dios, a obedecer a Dios. Hay mucha gente que habla así en el mundo. Dicen: yo sí amo a Dios de corazón. Ok. ¿Y Dios ya cambió tu corazón? Cuando nosotros decimos, cuando la Biblia dice amar a Dios de todo corazón, significa un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo y un corazón que dice: háblame, Señor, quiero escuchar tu voluntad, quiero escuchar tu voz. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra. Entonces no basta con decir que lo hacemos de corazón. Si nuestro corazón ha sido regenerado y actuamos de acuerdo con la palabra de Dios, es correcto, ¿verdad? Porque en nombre de nuestro corazón podemos hacer muchas cosas perversas, ¿cierto? El que roba le gusta robar de corazón. No le gusta trabajar de corazón, ¿verdad? Y entonces dice: prefiero robar, ¿no? O los niños, los jóvenes, les gusta ver el teléfono de corazón, ¿verdad? Y ahí se la pueden pasar horas y horas y horas, aunque parezcan viscos después, ¿verdad? Cuando les habla uno y están con los ojos ahí todos viscos.
pues lo hacen de corazón. Les vamos a dejar que hagan eso porque nos digan, ay papá, ay mamá, es que yo amo de corazón mi iPhone. ¿Le vamos a dejar que haga eso? No. Siempre y cuando nuestro corazón esté alineado con la palabra de Dios, entonces esa será una adoración verdadera. ¿Ok? Entonces, hermanos, el Señor Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La verdadera adoración es la que nace del interior, como decíamos hace rato, y se manifiesta en lo exterior. La Biblia nos enseña que Dios conoce el corazón de todos los hombres. Ese es un principio fundamental. Dios conoce el corazón, la mente, los pensamientos. A Él no lo puedes engañar con tus acciones externas. Él te conoce perfectamente por dentro y por fuera. Y sabe muy bien cuando nuestra adoración es meramente externa, cuando es de labios, pero no de corazón. En la adoración falsa podemos estar físicamente aquí en la iglesia, pero en realidad estamos ¿qué? Muy lejos de Dios. Nuestro corazón está en otras cosas como el trabajo, las redes sociales, las diversiones mundanales, el robo, el adulterio, el partido de fútbol. ¿Quién irá ganando? Y luego hasta en las iglesias, ¿verdad? Están empatados. ¿Está adorando a esa persona que hace eso? Su corazón está dividido, ¿verdad? ¿Ese es el corazón que Dios quiere en la adoración? No. Jesús dice, su corazón está lejos de mí, no están conmigo, no me están adorando de verdad. Otra característica de la adoración falsa que Dios nos enseñó por medio del profeta Isaías es que la adoración hipócrita es en vano, es decir, inútil, no sirve de nada, está vacía de contenido delante de Dios. Por eso dice en el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aunque los judíos decían que honraban a Dios, que exaltaban a Dios, todo eso era en vano porque su adoración era hipócrita. Y la hipocresía surge al enseñar una doctrina que consiste en mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Los líderes de Israel, hermanos, habían inventado muchos mandamientos humanos que habían elevado por encima de los mandamientos de Dios y los enseñaban como si fueran mandamientos de Dios, y luego la gente, enseñada incorrectamente, iba al templo de Jerusalén a adorar, pero Dios les decía, esa adoración es inútil, es en vano, no sirve de nada, porque me quieren adorar con mandamientos humanos, no con mis. Así es. ¿Cuánta adoración moderna es en vano? ¿Cierto? Muchísima adoración moderna es en vano. Por eso, ¿verdad? Con los niños, cuando están aquí en la iglesia, les decimos, pongan atención. Porque desde ahora, ¿cierto o no? Deben empezar a adorar a Dios significativamente. Son niños, claro, no tienen que corregirlos. Pero no queremos que caigamos en una adoración inútil. Eso nos enseña, hermanos, que la verdadera adoración es la que se hace de acuerdo con los mandamientos de Dios, de acuerdo con su palabra, de acuerdo con su ley, de acuerdo con sus mandamientos. El verdadero pueblo de Dios no es el que llega a la iglesia y dice, hoy debemos cantar estos cantos porque tienen una melodía muy bonita. Lo escuché ahí en la otra iglesia que fui. Bien movido, me gusta, como me dijo un hermano. No, dice, en nuestra iglesia somos de ese estilo que dice, y una vueltecita, y otra vueltecita, así. Me dijo, esa es la música que cantamos en nuestra iglesia. ¿Pueden creerlo? El verdadero pueblo de Dios, hermanos, no es el que dice, hoy debemos hacer un baile santo porque así todos vamos a estar contentos y alegres. No.
Eso hacían los reyes de Israel, ¿se acuerdan? Los reyes de Israel perversos. Cuando sus propios enemigos los conquistaban y se los llevaban cautivos y veían los altares que esos otros reyes tenían a sus ídolos y a sus dioses paganos, los reyes de Israel, cuando regresaban a Israel, decían: quiten el altar de Dios y construyan un altar parecido al de los babilonios, al de los asirios. Y Dios enviaba a sus profetas y les decía: ¿por qué haces esto? Peor aún, hubo un rey que derrotó a un pueblo pagano y vio un altar de su dios pagano. Al pueblo que él derrotó, dijo: ahora le voy a ofrecer sacrificios a ese Dios, construyendo su propio altar. Y Dios le dice: oye, algo está mal aquí. ¿Cómo es posible que ahora vas a construir un altar a un Dios que tú acabas de derrotar? Pero eso sucede cuando nos dejamos llevar por todo menos por la palabra de Dios. ¿Ok? No, hermanos, el verdadero pueblo de Dios dice: Señor, ayúdame a adorarte como tú quieres, no como yo quiero. Ayúdame a adorarte según tus mandamientos, no según mis ideas humanas pecaminosas. Quien adora a Dios según sus imaginaciones humanas y además a propósito desobedece los mandamientos de Dios, su adoración es en vano, porque no está complaciendo a Dios, sino a sí mismo. Ahora bien, de lo que Isaías acusó, hermanos, a los judíos de su tiempo, 600 años antes de Cristo, el Señor Jesús dice que también es cierto de los judíos de su tiempo. ¿Se dan cuenta? Es decir, ellos también adoraban hipócritamente. Solo adoraban de labios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Adoraban en vano porque enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto ya nos debe llamar la atención, porque la adoración falsa, hecha con base en tradiciones humanas, es una constante. Es decir, sucede en todos los tiempos y en todos los lugares. No solo sucedía en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. No solo sucedía 600 años antes de Cristo, sino también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y será, hermanos, que la adoración falsa con base en tradiciones humanas sucede en nuestro tiempo. ¿Será? Peor, dice la hermana. Creo que cada uno de nosotros somos testigos de la adoración falsa que se lleva a cabo en muchas iglesias. Y las características principales son las mismas. Los líderes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y la gente que no lee la Escritura para comparar la enseñanza de sus líderes, pues sigue adorando a Dios con base en mandamientos humanos. Y los mandamientos de Dios se hacen a un lado. Es más, hay pastores actualmente, pastores celebridades, que nunca hablan del pecado. Los puedes ver tú en las entrevistas. Dios nos ama a todos. Oh, sí, Dios quiere nuestra felicidad. Oh, Dios quiere que seas rico. Declara que ya esto es tuyo. Declara que la casa esta es tuya. Declara todo eso. ¿Y dónde está el evangelio? Todo es para complacer a quién. A la gente, a uno mismo, menos para complacer a Dios. Es muy común actualmente que la gente no lea la Biblia, pero tienen el gran atrevimiento de decir que debemos adorar a Dios como nos sintamos, dejándonos llevar por nuestras emociones, aunque las cosas que se hagan en el culto contradigan los mandamientos de Dios. Por ejemplo, si llega alguien a la iglesia y sabe tocar un instrumento, y en la iglesia no hay quien toque ese instrumento, inmediatamente lo invitan para ser parte del grupo de alabanza, sin importar lo que cree sobre el pecado, sin importar lo que cree sobre el Señor Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es cuando alguien que se sabe que es adúltero o ladrón, pero como tiene dinero, se le tolera que enseñe en la iglesia o incluso
que predique. Por complacer a la gente, se quebranta la palabra de Dios. Yo he conocido a pastores que me lo han dicho explícitamente. Yo no puedo predicar o enseñar esto, porque si lo hago, la gente se va. Sí. Yo conocí a un pastor aquí en Schaffner que me dijo, fui a una iglesia porque necesitaban un pastor y me dijeron, lo único que te pedimos es que no hables sobre el pecado. Así. ¿Ustedes creen que la adoración en esa iglesia complace a Dios? No. Peor aún, hermanos, la Biblia explícitamente nos dice que los pastores solo deben ser los hombres, los varones. Por eso es que con Johnny, cuando nos reunimos en esta semana, estamos concentrados en lo que debe ser un pastor, ¿verdad? Lo que Dios manda. ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Y dice en 1 Timoteo 2:12 lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, el apóstol Pablo da los requisitos para los que van a ser pastores, para los varones, para los hombres. Si creemos de verdad la palabra de Dios, una mujer entonces no debe ser pastora. Pero ahora abunda eso, quebrantando abiertamente el mandamiento de Dios. ¿Ustedes creen que Dios está complacido en una iglesia? Es más, donde ya ni hay pastores varones, puras pastores. ¿Será que Dios dice, oh, me complace esta alabanza? Cuando se viola abiertamente, hermanos, la palabra de Dios. Creo que no. Finalmente, amados hermanos, ese episodio en el ministerio de Jesús, nótenlo bien, no sucedió durante el culto de adoración en el templo. Es más, ellos estaban en el norte y el templo de Jerusalén está donde, en el sur, ¿verdad? En Jerusalén. No sucedió en una sinagoga que sí había en todo el país. Sucedió durante el ministerio de Jesús, cuando él estaba caminando y enseñando, fue que llegó esa delegación de escribas y fariseos. Y es ahí donde Jesús les dice a estas personas todo lo que ya aprendimos. En otras palabras, la verdadera adoración no es solamente la que hacemos cuando estamos en el culto de adoración. Es parte importante, central de nuestra adoración a Dios. Pero adoramos a Dios también cuando honramos a papá y a mamá. Honramos a Dios también cuando dejamos de mentir, cuando dejamos de drogarnos, cuando dejamos de adulterar. Es decir, toda la vida es adoración a Dios. Entonces, tampoco tenemos pretexto de decir, bueno, en la iglesia reformada Valle de Gracia, sí vemos que los elementos del culto son bíblicos, hacemos todo ordenadamente, el pastor se esfuerza, nuestros ancianos gobernantes, nuestros diáconos, sí, todo en orden. Y entonces, cuando salimos de aquí, vivimos como paganos, pero decimos, esta es verdadera adoración. No, hermanos, Dios tampoco se complace en eso. Porque la verdadera adoración es la que se hace aquí como pueblo de Dios cuando nos congregamos, y es también toda nuestra vida. Lo que aprendes aquí lo debes llevar contigo ¿a dónde? A tu casa, a tu matrimonio, a tu familia, a tu trabajo, en donde quiera que estés. Toda tu vida debe de ser de adoración a Dios. Hebreos 13:15 dice, así que por medio de Cristo ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y eso Pablo el apóstol lo confirma en Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. La totalidad de nuestra vida es adoración a Dios.
Donde estemos, con quien estemos. No porque estés con fulano o con fulana, hasta cambias el tono de tu voz, ¿verdad? No porque estés en tal lugar, ahí sí puedes hablar con groserías. No porque estés en el trabajo, ahí sí puedes gritar e insultarle a tus trabajadores. No. Donde estemos tenemos que ofrecer un sacrificio de alabanza. Tenemos que mostrar que de verdad somos hijos del reino, que somos hijos del pacto de gracia, que amamos a Dios y queremos glorificar a Dios con la totalidad de nuestra vida, todo el tiempo y en todas las áreas de nuestra vida. Cuando haces eso, hermano, hermana, cambia tu vida. ¿Cierto o no? Se los digo yo, me pongo en primer lugar, porque así como me ven, pues me pongo verde también y me salen cuernos como a Shrek, ¿verdad? Y me enojo y grito y digo, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces a mi esposa, a mis hijos les he dicho, perdóname, de veras, perdóname? Hasta me dicen, ¿estás molesto? Digo, no estoy contento. Dice, te ves molesto. Pero cuando ponemos en práctica la palabra del Señor de verdad y comprendemos que toda nuestra vida es adoración a Dios, cuando sientes que se te va a salir el grito, cálmate, ¿verdad? Cuando sientes que vas a ofender a tu esposa, a tu esposo, cálmate. Cuando le quieres arrancar el pelo a los niños, cálmate, ¿verdad? Tranquilízate. Claro, sí tienes que darles buena nalgada, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero no lo hagamos con odio y descargando nuestra ira en ellos. Toda nuestra vida debe ser de adoración a Dios. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo que nos ha librado de la condenación, porque no todos adoramos a Dios como debemos, ¿verdad? Todos somos hipócritas, pero Dios envió a su Hijo para morir y resucitar y salvar a gente hipócrita como tú y como yo. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos con claridad el santo evangelio. Ayúdanos para que de esta manera, Señor, nuestra adoración en la iglesia y fuera de la iglesia se haga siempre de acuerdo con tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuemos ahora cantando el número 560, Roca de la Eternidad. 560. Vamos a cantar al Señor este bello himno. 560. Hermanos, continuemos alabando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Pedir a nuestro hermano José
Sánchez que pase a recolectar las ofrendas y los bienes. Para recibir la bendición del Señor, y terminamos cantando el 624, la doxología o canto de adoración a la Trinidad. Niños, reciban la bendición de nuestro Dios Trino. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Charter, California, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Ahí tenemos café, hay panes.